Hoy tenemos un programa muy interesante, Miguel. Sí, claro, pues está con nosotros finalmente el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien es el titular, el director general de Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, que además es nuestro vecino, aquí está en Tecoyotitla, esquina Francia, y nosotros en Ajusco, esquina Minero, estamos a 2 cuadras, y nos da mucho gusto que nos visites, arquitecto. Ya habíamos tenido oportunidad de conversar contigo frente y detrás de los micrófonos, y pues consideramos que es muy importante, sobre todo por el momento en el que ya casi se cumple un año de que arrancó esta administración, para que nos cuentes qué estás haciendo, qué está haciendo Fonatur, cómo van con esta institución, pues que precisamente se dedica a fomentar la inversión en bien del turismo y del desarrollo turístico en nuestro país. Bienvenido nuevamente. Pues primero que nada, gracias Miguel por invitarme. Enrique, es un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, ya en este año que estamos por cumplir ya en este encargo de Fonatur, nosotros tenemos dos grandes vertientes de trabajo, tres se puede decir, ¿no? La primera que es que tiene un tamaño considerable, que es lo del Tren Maya. Que es el que más difusión, el que más exposición ha tenido. Y más atención en términos de recursos nos obliga a estar con eso. Pero no significa esto que estemos descuidando las otras áreas de trabajo. Sobre todo que hay zonas, hay dos destinos que tienen una peculiar circunstancia ahorita. Uno que va a la alza, que es Huatulco, que se ve que ahora sí ya está despuntando, está creciendo. Mira, hay algunos indicadores por inversiones que están aparentemente ya amarrándose. Estamos hablando de un par de paquetes importantes en Huatulco que pueden aumentar considerablemente. Hay una condición muy especial que va a pasar algo muy semejante con lo que pasó recientemente con Mazatlán. Si tú recuerdas, Mazatlán, de repente cuando se termina la carretera que la une con esa zona con Durango, que es toda una región, no solamente es Durango, sino toda una región muy importante, empieza a tener un repunte de su ocupación. Ahorita se recortó considerablemente el tiempo de recorrido de Durango a Sinaloa, ¿no? Sí. La gente ahora puede ir a la playa, cosa que antes era muy complicada. Y es Durango y es Torreón, la zona de lagunas, es todo un vertiente de gente que llega. Aparentemente lo mismo puede suceder en Oaxaca, al terminar la carretera esta que viene del centro hacia la costa, que llega a Puerto Escondido. De ahí pero se está haciendo desde la época de Miguel de la Madrid. Sí, la cosa es que ya ahorita sí hay compromiso para terminarla el próximo año. Yo espero que ya hay frentes de obra ya muy notorios. ¿Esta carretera de dónde a dónde va aquí? De Oaxaca, cruza esta parte de la sierra, cruza parte no, de... es que es... No, complicado. Yo no me acuerdo, y conozco bien Oaxaca, yo no me acuerdo de una carretera tan espantosa, tan peligrosa. De veras, la tengo muy fresca. Además te tardas 6-7 horas. Sí, haces más tiempo de Oaxaca, capital, a Huatulco que de México a Huatulco. Sí. Ya, con eso le digo todo. Ya, digo, usted sacará las propias conclusiones. Es una carretera no solamente peligrosa, sino... es antiestomacal, ¿no? Pues te ves con unos mareos ahí, espantosos, ¿no? Es horrible. Pero entonces ahora sí ya va en serio eso. Parece ser, y eso estamos seguros, y ya mucha gente, los que saben de turismo, ya están interesados, están haciendo inversiones, ya se han acercado 3-4 grupos, es decir, ya estamos dispuestos a invertir. Y ese es por el lago Huatulco, donde también tenemos una reserva muy importante que esperamos echar a andar dentro de breve, una reserva de 8,000 hectáreas. También cambia mucho el panorama. Entonces yo siento que Huatulco puede presentar condiciones de reiniciarse, revitalizarse. Y acuérdate, como lo hemos platicado, Miguel, que ya esta nueva etapa de Fonatur no pensamos vender terrenos, sino aportarlos en sociedad con los desarrolladores. O sea, inversiones mixtas, ¿no? Exactamente. Eso también le recorta mucho a los inversionistas el hecho que no tengan que descapitalizarse. Totalmente, claro. Entonces ya a nosotros nos conviene porque nos quedamos con un activo en sociedad con ellos y vamos... O sea, no vendes el terreno, eres socio prácticamente. Socio de los proyectos. Y esto te deja comentar, Enrique. Imagínense lo que hubiese sido Fonatur de no haber vendido ningún terreno. Que todos estuviesen en un grado distinto de asociación, pero en todos los terrenos. Claro. Seremos ahorita lo mismo, pero asociados, ¿no? Sí, lo mismo, pero asociados. O sea, si imagínate que los terrenos de los grandes éxitos en Cancún, en Los Cabos, ¿no? Fonatur mantuviese su aportación en términos de sus activos. Porque además vendieron muy barato. Así es. Les dieron un montón de incentivos a base de impuestos tanto federales como estatales para que invirtieran y generaran empleo.
y pues las grandes cadenas que compraron y que generalmente pues el beneficio se lo llevan ya a sus corporativos en España, Estados Unidos, Canadá, Alemania. Tan solo, ya hablando de Huatulco, recuerdo la casa de Fonatur en sí. La que compró Salinas Pliego. Era preciosa. Yo tuve la oportunidad de ir ahí un par de veces ahí con Diego Carrasco, era gobernador. Preciosa. Bueno, no sé quién la tenga, ¿no? Salinas Pliego. Él la compró. Y un saludo a Ramón Sinovas, si nos está escuchando allá en Huatulco, ¿no? Él sigue en Fonatur ahí como... Ya no es delegado porque ya no hay delegado. Ya no hay delegado. O sea, ya no es delegado, ahora ya embarneció. Okay. ¿No? Oye, a ver, arquitecto, sin un afán de polémica, ¿por qué te parece que ha sido tan cuestionado el proyecto? Si tiene... Me parece que como todo proyecto tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Pero si tiene tantos, en la lógica de ustedes, tantos beneficios, ¿por qué ha sido tan atacado? ¿Te parece que es solamente un tema de golpeteo? ¿Te refieres a cuál? Político? Hay un problema, evidentemente, mira, hay un problema político por medio y también una exageración de ciertos grupos. Mira, cuando tú sabes que un tren contamina 100 veces menos que una carretera. Sí. Que ahorita ves que, por ejemplo, se acaba de hacer un tramo de carretera de Valladolid hacia el interior de Quintana Roo también, que se echa un pedazote de selva. Sí. O que ves la destrucción que están haciendo los menonitas, que están echándose 8,000 hectáreas. Toda la península de Yucatán. O cómo está todo. Cerca de Escárcega, todo eso está muy dañado. Y dices, oye, si yo, en la parte que voy a cruzar, que por cierto cruzo por la parte muy estrecha, que no son 30 kilómetros, pero suponiendo que todo hay un ancho virtual, la reserva de la biosfera de Calakmul, que no es el caso, repito, no lo vamos a hacer así, pero si tuviésemos que quitar esos 30 metros por los 120 kilómetros, estamos hablando de 360 hectáreas nada más de quitar de selva, cosa que no vamos a hacer porque nos vamos a ir al lado de la carretera. Anualmente en Calakmul se pierden 1,400 hectáreas. Entonces, cuando dicen... por incendios, por invasiones, tala clandestina y invasiones. Entonces, si la gente entra en proporción y hace una crítica objetiva y ve todo esto, va a ver que realmente el tren no tiene esos rasgos que dicen, no, es que va a destruir la selva, que va a destruir... ¿Dónde, cuándo y a qué horas? O sea, técnicamente, ¿cómo está esa...? Para empezar, es un área muy reducida en términos de cuánto mide una carretera, cuánto mide un tren. Un tren de esta misma capacidad, estamos hablando de una carretera de 60 metros de ancho. Sí. Entonces, digo, si bien te va una vía de tren, pues ocupará y aquí ya dos carriles, ¿no? En el proyecto ejecutivo ya definieron si va a ser un tren de 2 vías o de una sola. Sí, no, es un tren de 2 vías y te voy a decir que es parte de unas buenas noticias. Nosotros le encargamos, como es sabido, en México dejó de tener una tradición de hace 50 años de construcción de trenes. Sí. Entonces tenemos... los mismos trenes de la revolución. Sí. Las mismas vías férreas, pues. Dependemos mucho de empresas extranjeras que nos hagan los estudios. Así es. En este caso, la parte de mercado y análisis de rutas, lo pedimos a una empresa inglesa que se llama Steer, que es Steer Davis. Perdón. Esta empresa ya nos dio los primeros resultados interesantes con respecto a la cuestión del mercado. Entonces ya nos dijo que el tren, obviamente ya sabemos de antemano que de Cancún a Tulum debe ser doble vía, pero ahora resulta que también va a ser hacia Mérida doble vía y recomienda un tramo importante. Pero a ver, entonces sí iba a salir de Cancún porque habían cancelado el proyecto que iba de Valladolid a Cancún y de Cancún a Tulum. Vamos a hacer una pausa. Nos responde regresando. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con el arquitecto Jiménez Pons, que es el director general de Fonatur, platicando sobre los proyectos de la institución que dirige, particularmente este tema o este proyecto tan polémico, traído y llevado, tan polémico que es el Tren Maya. Pero vamos a regresar para seguir platicando con él. No se vaya. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Temas y Más Temas, como le había yo comentado a usted, hoy con la muy grata visita. Porque mira, aparte hay que decirlo, hay todavía esta idea o actitud de parte de algunos funcionarios, ¿no? De sentirse... Y de que viven en su torre. En una burbuja. Y la verdad es que hay que decir que un funcionario accesible, agradable, compartido en la explicación,
agradable en el trato, es el arquitecto Jiménez Pons. Así es que, cosa que agradecemos, arquitecto. Retomando lo que te preguntaba, arquitecto, en la ruta original había una estación que iba, bueno, para que la gente tenga claro, son cerca de 1.500 kilómetros, y había una estación propuesta de Valladolid a Cancún, y luego de Cancún hacia abajo, hacia, no sé, Playa del Carmen, Tulum. Se canceló ese tramo de Valladolid. Sí, de Valladolid a Cancún se canceló, pero pervive el otro, que es de Tulum. O sea, ¿por qué se canceló? Porque es como una hipotenusa de un triángulo, ¿no? Okay. Entonces, la parte corta de ir hacia esta misma trayectoria, no por la hipotenusa, por uno de los catetos, era ir por Tulum, pero por Cobá, para llegar a Tulum, y de ahí subir a Cancún. Entonces, Cancún se prevalece, de hecho es el más rentable. Pues sí, porque además incluso la idea era de ponerlo en la estación en el propio aeropuerto, ¿no? Así es. Para captar turistas que lleguen y directamente lo tomen. Entonces sí prevalece. Esa es la variación, ¿no? Sí, lo que pasa es que quitamos esa parte, nos ahorramos 77 kilómetros de quitar la hipotenusa, digámoslo así. Y como 500 millones de pesos. Un poquito más, no mucho más. Así va a ser porque aparte, como que salió ahí, tengo un moderno que ahora, aparece ahí. Más allá, ya aquí, y le explicamos a la audiencia para que sepa, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con el arquitecto varias veces. Aquí presentamos una entrevista de 1 hora con él, donde hablamos de lo político. En última llamada. Y aquí también presentamos varios, la parte de política, la ambiental, la económica, la social y la cultural. O sea, abordamos todos estos temas. Cada quien puede tener sus propias conclusiones, puede estar a favor o en contra. Lo que queremos ahora es ver cómo ha avanzado, en qué etapa estamos. Viene ya una consulta con pueblos indígenas que es muy importante, porque el presidente López Obrador, que estuvo hace unos días de gira en varios estados del sureste, habló, y a mí me sorprendió cómo habló. Vamos a pedirle a Chuchín que nos corra este inserto donde habla el presidente y dice que ya están listos para arrancar el año entrante y que las licitaciones empezarían el próximo mes de diciembre. Lo escuchamos y voy a hacer 2 comentarios al respecto. Si quieres escucharlo aquí, arquitecto. A ver, vamos. Estaríamos en condiciones de iniciar. A ver. ¿Algún problema ahí con los audios? Vamos a... Ya estaba, ¿no? Ya estaba corriendo. Vamos a ver. Esto lo dijo en Carrillo Puerto. Con las obras el año próximo. Ya convocar a las empresas en diciembre, lo que llaman licitar. No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en 3 años y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa. A mí me llamaron 2 cosas. El tono del presidente ya no usó el va porque va, el de canso ganso, y lo veo como más abierto a lo que pueda pasar, sobre todo desde el punto de vista económico. Cuando hemos platicado, me quedé yo con la idea de que iba a ser también una inversión mixta, ¿no? Fondos de inversión, inversionistas que iban a invertir, pero la última vez el presidente dijo que va a ser con dinero público. ¿Ya no van a invertir los privados en su construcción? No, sí, bueno, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. No, porque también dijo ahí algo ahí de convocar a... Sí, no. Mira, son 2 cosas importantes. Habla de las licitaciones. Yo creo que lo que es muy importante es esto. Es cierto que todo lo que son este aspecto de legitimidad de una obra es fundamental, hacer evidente y palpable esa legitimidad. Lo que quiere hacer el presidente es lanzarnos se hace una convocatoria, no solamente a la consulta indígena, sino también se hace una consulta ciudadana, o sea, va a haber una votación. Ese día los indígenas van a participar como ciudadanos y aparte como comunidad. Pero los ciudadanos en general de la zona son cerca de, originalmente iban a ser 40 municipios, ahora van a ser 80 municipios, participan en conjunto para decir va o no va. El presidente tiene razón, él tiene que tener la legitimidad que lo respalde, porque sí ha habido una presión política. Veo 100 y tantos amparos se presentaron en Santa Lucía. Entonces, Santa Lucía es un aspecto puntual. Acá tienes un recorrido muy amplio, entonces necesitamos garantizarnos que tener la legitimidad para que todo el mundo estemos tranquilos. Si la gente dijera que no, pues no va.
Así de plano. Ya esto está muy claro. Si la gente dice que no, no va. Y además, perdón, hacer una precisión, no es una consulta ciudadana como las otras, esta es una consulta a los pueblos indígenas, que es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo. Pero esa es una. Esa es una. Esa sí se hace tal cual con el protocolo de la OIT, se hace, inclusive esto tenemos un acompañamiento de la ONU a través de los NOPS, que tiene la relación con la OIT, o sea, van a estar, eso sí va a tener ese proceso. Pero simultáneamente se hace una consulta ciudadana también, de sí o no. La otra es el cómo más que nada. La consulta indígena tiene mucho que ver con el cómo, porque empiezas a hablar de las medidas de mitigación, te empiezas a hablar de participación económica de las comunidades. Ese es otro alcance de esa. Pero esas se ejecutan ambas consultas el día 15 de diciembre. Por otro lado, es muy importante lo que apuntas, Miguel, de que sí originalmente el proyecto tenía un gran componente privado. Hace aproximadamente 2 meses nos sentamos con el secretario de Hacienda para presentarle cómo iba toda nuestra negociación. Ya tenemos nosotros una maduración muy fuerte con grupos financieros de Estados Unidos y de muchos lados que decían, pues como estos, ya tenemos ahorita realmente muy avanzados, porque Goldman Sachs nos estaba dando mucho apoyo, los de BlackRock, en fin, muchos fondos financieros estaban todos diciendo, y tú dinos, y le entramos. Pero nosotros comenzamos a hacer una serie de proyecciones de lo que significaba esto como los compromisos de pago. Y si los intereses iban... O sea, si tú financias mucho, pues estás comprando dinero. ¿A cuánto sí y en cuánto tiempo? Lo compras barato, a veces caro. Sí, entonces, y tienes que hacer fórmulas de cuánto iba a ser en dólares, cuánto iba a ser en pesos. En fin, es una serie de cosas muy complejas que yo aprendí mucho de la gente que sabe de este tipo de cosas, porque yo me quedé en clases de doctorado que oía ahí con esta gente. En serio, es que dices, oye... Sí, la perspectiva económica. No, y la profundidad de créditos, las palabras que no... 20 cruces, ¿no? Sí. Entonces, se quedó preocupado el secretario y le externó esta preocupación. El presidente le presentó cómo lo veía él. Y el presidente nos llamó de nuevo a una reunión y dijo, vamos a tratar de meter lo máximo posible de recurso público para no dejar deuda. Claro, para bajar ahí. Pero tiene una buena noticia todo esto que te decía hace ratito. El estudio STIR de esta empresa inglesa y corroborado por esta empresa que es también una empresa internacional que es Pricewaterhouse, el escenario de ingresos se ve bastante positivo. Entonces tenemos la posibilidad de que se haga una mayor inversión por parte del Estado para no dejar deuda, haya un componente privado. Además, el dinero está caro. Está caro el dinero, hay que buscar un componente de participación privada. De los 120 mil millones de pesos que se habla aproximadamente costaría el proyecto, ¿qué porcentaje estaría aportando el gobierno federal? Yo creo que el gobierno federal debe andar sobre cerca del 60 o arriba del 60, dependiendo de las finanzas públicas, pero sobre eso. Pero, por ahí de un 80 mil millones. Entonces, pero yo creo que la otra parte puede tener un muy buen escenario en términos de autogeneración de recursos del proyecto. Creo que ahorita yo no quiero ser tan optimista hasta que tenemos el resultado final, que será, ya tenemos un resultado de primeras corridas muy positivas. Yo creo que para enero, febrero ya estaremos dando resultados. Sí sería negocio. Por supuesto que es negocio. Tiene 3 componentes. El turista o el turismo, los pasajeros locales, la gente de las comunidades y carga. Hace poquito estuve en Perú y tomé el tren que va de Ollanta y Tambo a Machu Picchu. Y tienen distintos trenes, unos carísimos que valen $1,000 incluso el trayecto, trenes de super lujo, con comida, hotel incluido ahí en la zona arqueológica. Y otros, el más barato, anda por ahí de los $52. Es un tren de una sola vía, por lo tanto el trayecto se alarga porque cuando llegan a algún sitio y les avisan que viene el tren en contrasentido, tiene que esperar, eso lo retrasa. Pero a lo que voy es que estos trenes tienen una alta demanda, porque pues hay que decirlo, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ya lo habíamos aquí platicado, y vale lo que cuesta. En el planteamiento que tienen ustedes en el estudio de costo-beneficio, ¿qué tan rentable resulta a corto, mediano y largo plazo? ¿Y en cuánto tiempo calculan recuperar inversión? Sí, mira, una cosa que es importantísimo es, de los 3 que bien dices que es pasajeros, turismo y carga, el primero se descarta que haya utilidad. La utilidad es de otro tipo, el de pasajeros. Está hipotecado una visión social. Exactamente. Porque ahí es casi regalado. Digo, igual en Perú la gente paga 10 soles, 15 los locales. Soles, no, los locales. Los locales no puede haber negocio. Exactamente, ni debe haber negocio. Entonces eso, pues hay un volumen que hay que subsidiar. Pero lo que sí está dejando dinero en términos de la ubicación, porque tenemos muy buen mercado en la zona maya, es el turismo.
Y después del turismo, inclusive yo creo que a la par es la parte de la carga. La carga es sustancial, porque está llegando a unos costos de flete muy caros, todo el interior, de que viene de las cargas del interior de la República hacia toda la península, es carísimo eso. Sí, y hay una cantidad de insumos que llegan ahí. Prácticamente casi todos, te podemos decir que hay muy poca producción local que sustituye eso. Absolutamente. Entonces ahí sí, el tren es muy eficiente, estamos hablando de entre un 20 y 30% más barato de flete. Entonces, de ser productivos, de ser eficientes en términos de... Hoy ¿por qué no es funcional? Porque el tren, en las condiciones que actualmente existe, que es un tren uno solo al día, anda a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. Y aparte se descarrera un día sí y el otro también. Entonces, bajo esas condiciones, nada es atractivo de la industria tener ese tipo de servicios. Es que son muy viejos, arquitecto. No, pero aparte hubo muchos vicios de operación. Y luego los bloquean además. Pero ese es un riesgo también. Yo no sé quién tenga más tiempo. Yo sé que tenga más tiempo. ¿El líder de los ferrocarrileros o las vías? Yo ya no sé. Pues sí, bueno, ese también es un riesgo, ¿no? Porque ¿cómo hacerle en el supuesto que se construya para que no se convierta en la bestia 2? Mira, pues, número uno es la ruta, ¿no? La bestia es prácticamente van de Tapachula hacia el interior y hacia el norte, ¿no? Sí. Ese se queda a cierta distancia llega a Chiapas, ¿no? Llegamos pero nada más a Palenque. Entonces, de Palenque realmente ahora sí que sí, yo he visto sobre la vía, te digo honestamente, cuando voy de Palenque, porque me subo una cosa que se llama High Rail, y vamos recorriendo la vía existente, y vas encontrando muchos grupos de centroamericanos, notablemente muchos hondureños, y van por la vía, pero ellos van en sentido contrario, quieren tomar precisamente el del norte. Ahora, a esas velocidades es muy difícil. A 10 kilómetros por hora, en cualquier punto del que invades. Pero nosotros vamos a una velocidad de 160 kilómetros por hora, ya es muy distinto. Ahora, haciendo un paralelismo, no sé si hayas hecho el trayecto en el Chepe, en el Chihuahua Pacífico, que va de Chihuahua a Sinaloa. Es un recorrido maravilloso. Precioso. Porque va uno en la sierra, bajas en Delicias, en Divisadero, en Camargo, en toda esta zona llegas hasta Mochis. Hay tráfico, o más bien hay demanda en temporadas altas. La mayoría son turistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, muy poco mexicano. No cuentas boletos. Pero hay veces que no es muy rentable, ¿no? Porque solo ves gente de comunidades locales. Aquí se corre el riesgo de que llegue un momento en que a lo mejor no sea tan atractivo para el turista extranjero por cuestiones de tiempo, seguridad, desplazamiento, lo que sea. ¿Y qué pasa si se convierte en un elefante blanco? Bueno, obviamente habrá significado que los cálculos que nos hicieron nuestros asesores fracasaron. Siempre habrá ese riesgo. Pero yo creo que aquí el tema es... Yo acabo de estar allá en la zona, he estado, de hecho, ayer, y esa carretera que va de Cancún a Tulum parece ser que es insurgente. Yo creo que a veces está menos A mí esa carretera me pone de mal humor a mí. Yo estuve hace... ¿Te acuerdas, Miguel? Aquí estuve, hace creo que 3 meses, ¿no? En Huatulco. Y realmente me parecía que me sigue pareciendo, siempre que voy, he ido muchas veces, me parece que es un destino subutilizado. Es precioso, las bahías son maravillosas, son paradisíaco el lugar. De veras. Y yo decía, si aquí le metieran, o no le metieran, ¿no? Porque también los lugares estos depende que tampoco le metas mucho, ¿no? Que siga conservando que no se incremente incrementarle la carga. En un tiempo incluso se pensó en la posibilidad de que hubiera ahí y en otros destinos que hubiera casinos, arquitecto. Sí, ¿te acuerdas que estaba el proyecto de Acapulco, el de Mazatlán? Sí. El de viejo Acapulco, sobre todo. El tema es que pues da miedo siempre, ¿no? Pero bueno, retomando el tema del tren, ya tienen el proyecto ejecutivo, ya tienen el proyecto financiero. No, el proyecto ejecutivo lo tenemos a nivel del proyecto básico, que es como se había quedado. De hecho, son los cambios que ahorita estamos apresurando. Y vamos a empezar algunas partes ya están siendo ejecutivas. Ahí nosotros tenemos un programa ya de cómo viene la obra. La obra se empieza fundamentalmente, las licitaciones después de la consulta, entonces sí, ya entramos a las licitaciones. Nosotros entregamos el día 13 de diciembre lo que es ingeniería básica. De ahí esperamos el resultado de la consulta. Es muy importante también. ¿Dos semanas de consulta? Sí, porque empiezan del 29 al 14 y al 15. Son las semanas de deliberación de las comunidades.
esas 2 semanas ¿En dónde van a estar instaladas las mesas? De la consulta en indígena son 5 puntos, si bien mal recuerdo es Mascanú, en Yucatán, una parte cerca de, no me acuerdo cómo se llama esa comunidad, cerca de Bacalar, Cobá. ¿Que sea Carrillo Puerto? Hacia acá, pero no es exactamente Carrillo Puerto, es una comunidad inmediata, son comunidades ya muy identificadas. Y otra más hacia Campeche. Campeche, hacia ¿cómo se llama? Calakmul, hacia esa zona de Calakmul. Ahí tenemos ya los nombres, que esto lo está coordinando el INPI, que es materia de su coordinación. Bueno, más bien es el director técnico. El coordinador general de esta encuesta es Secretaría de Gobernación, nosotros somos la entidad promotora. Y no se debe hacer proselitismo ni a favor ni en contra, por lo menos por parte del gobierno federal y sus funcionarios, para no incidir en la consulta. Así es, el chiste es dar información seca, así precisa, números fríos y todo ese tipo de cosas. Exactamente, sin adjetivar todo este tipo de cosas. Ya está venido dando. Ahora, hay que tomar en cuenta también que ha habido un proceso largo, muy largo. Yo prácticamente tengo más de un año, de hecho, antes de la toma de posesión, desde el mes de julio del año pasado, nos pusimos con objetivo sentarnos con las comunidades a platicar el proyecto. ¿Por qué? Porque las comunidades necesitan un proceso largo de asimilación de información. Y inclusive a través de intérpretes, una serie de cosas, porque sí, se tiene que asimilar, ¿no? Nos ha ido bien entonces, esa es la parte que yo creo que va a ser importante, que esta definición, como lo planteó el presidente, es decir, sí o no. Si va, entonces sigue todo el proceso. A mí, te digo que a mí me sorprendió y lo recalco porque antes el presidente decía, me canso ganso, va porque va. Ahora lo veo más mesurado, como que ya es más medido precisamente por lo complejo del proyecto, ¿no? Porque no es algo de que se haga simplemente por una cuestión de voluntad, ¿no? Sí. Buscar formas. Y entonces deja la puerta abierta a que si la consulta dice que sí va, si la consulta dice que no va, con dinero público en un 60%. Un poco más posiblemente. ¿Y en qué plazo consideran ustedes que de marchar todo bien podría concluir? 3 años, ¿no? 3 años y medio. Nuestro límite son 3 años y medio para entregar la obra. Y lo que tú preguntabas de pagarse, yo creo que el pago, de acuerdo a los primeros números, que son no tan optimistas, sino son muy mesurados, estamos hablando de un periodo entre 15 y 20 años se paga la obra. Los números son bastante buenos. Yo creo que va a haber oportunidad en su momento de ya traérselos, enseñárselos. Tenemos que tener tamices de precisión para no ser demasiado optimistas mucho, pero sí que ustedes sepan cómo andan los parámetros de los números. Vamos a hacer una pausa. Una nueva pausa. Y regresamos a platicar con el ingeniero Jiménez Pons. No se vaya. Arquitecto. Perdóneme. ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, oiga, el arquitecto. Hay niveles. No, bueno, ya nos platicará algún día por qué este asunto de los ingenieros de arquitectos. Regresamos. Arquitecto, bien comentabas al principio de esta conversación que el Tren Maya, pues digamos que ha capturado la atención, particularmente de los sectores políticos y académicos y empresariales, todo eso. Pero ustedes siguen teniendo mucho trabajo. Y finalmente el turismo es una de las palancas de desarrollo de las poleas de transmisión de este país. Yo te preguntaba hace rato sobre un proyecto, pero a ver, por ejemplo, el tema de los casinos no es un tema que se considere factible porque hay una cantidad de lana que entra en lugares donde hay casinos. Y entonces el argumento fue, durante mucho, sobre todo cuando empezó a entrar los casinos en México, es que los casinos están asociados a violencia. Y la verdad es que yo debo decir que, pues las veces que yo he tenido oportunidad de ir a un lugar donde hay casinos, a Las Vegas, son las ciudades más seguras, ¿no? A lo mejor porque las cuidan los mismos malosos, porque van acompañados de programas de seguridad, de vigilancia, etcétera. Y aquí... tú imagínate un lugar paradisíaco en México, como Huatulco, con casinos. ¿Te acuerdas que ya estaba un proyecto prácticamente autorizado en Acapulco y se echó para atrás? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es factible aquí? Yo veo lo siguiente. Yo creo que tuvo una gran oportunidad en época del presidente Zedillo. Sí. Porque se abrió la discusión. A mí me tocó, de hecho, hacer algunos estudios para la Secretaría de Turismo. Yo era de la opinión de que bienvenidos los casinos, porque eso es una falacia, eso de que donde hay casinos hay prostitución y cosas drogas. Pues aquí no hay casino, está lleno de prostitución y drogas. Sí, o sea, ven, date la vuelta ahí al centro y cómo está esa cosa. Azul, Iván, insurgentes y viaductos. Entonces, esa es una falacia que se manejó muy arbitrariamente. Yo creo que, mira,
indudablemente los casinos tienen una vertiente que puede ser criticable y de riesgo, indudablemente con cualquier actividad. Pero si tú lo mitigas con las virtudes que tiene la cuestión de los casinos, por ejemplo, ¿qué sucedió en Estados Unidos cuando se hizo selectivo los lugares que tienen que ser los casinos? Se creó una industria. Se generó toda una industria impresionante. De Las miles Vegas, y miles de millones de dólares. Impresionante. O sea, la capacidad hotelera que tiene Las Vegas es particular casi todo México. Entonces, tienes una gran industria. Entonces, ¿cómo hacer que mitigues esto? Porque evidentemente hay fenómenos. Yo creo que la solución que se dio en época del presidente Fox a mí no me gustó para nada. Que era cuando Santiago Clip empezó a dar sí, se empezó a hacer o sea, ¿por qué? Porque le quitaste nosotros habíamos hecho una recomendación a la Secretaría de Turismo en aquel entonces con época de Cedillo, de recomendarle ponerlo en ciertos puntos estratégicos. Sí, claro. Zonas deprimidas, por ejemplo, en aquel todavía estaba, por decirte una descripción que hicimos, ustedes saben cómo, decíamos, oye, si Sombrerete, Zacatecas es una zona deprimida, hagamos un tipo casino mexicano ahí que esté ligado a Tony Aguilar y que haya siempre que escaramuzas. Zona minera. Y hacer todo eso así aquí. Y otra zona de casinos en el viejo Acapulco, ligado con la época de oro del viejo Acapulco, o el Veracruz hacia la parte norte deprimida, que me lo ligas con la época de... hacer temático con juego. Buena idea. Entonces, y eso era para hacer 5 zonas importantes en México para hacer exclusivamente... ¿Por qué? Porque lo primero, una cosa que es muy importante que actualmente está pasando con los casinos. Desgraciadamente los casinos, que son negocios razonables, yo tengo amigos que tienen casinos, pero también se ha generado una cosa que se temió desde un principio. Que al ponerlo a la vuelta de la casa aquí en la colonia fulana, va la señora con el dinero, la señora hace una glópada, se gasta la quincena, deja al niño en el coche. Se gasta lo del súper. Mira, yo me enteré una cosa terrible que voy a decir aquí de unos cuates de mantenimiento, porque como arquitecto estás oyendo cuates de obra, entonces las broncas que ciertos casinos están teniendo en términos de mantenimiento, porque tienen que, después no se oiga mal en el radio, las señoras de repente por estar en una red, una racha de suerte, no se levantan y no van al baño. Entonces llevan, se ponen... ¿Llevan pañales desechables? Ay, no. En serio, entonces, ¿cómo puede ser esta cosa? Pues es que ¿sabes que la ludopatía es terrible? Es la peor de las... Es el peor vicio. Es el peor vicio. Es peor de las adicciones que puede haber. Entonces, entonces que para evitar estos debía haber sido lugares que te cueste trabajo llegar. Exactamente. Entonces, no a la vuelta a tu casa. Tienes todo eso. Entonces... Yo creo que ahorita la oportunidad, porque yo estoy viendo que están cerrando algunos casinos, no solamente en México, sino en la República. Yo creo que había que convocar a la gente, a la inteligencia que hay detrás de todos estos casinos. Y oye, vamos a buscarle cómo aumentar el negocio. ¿Qué aumentar el negocio? ¿Cómo lo proyectamos más allá? Como lo hizo en la televisión. Ahora, de todos sabidos que los que hicieron en Las Vegas hicieron un negocio de espectáculos, de industria, de hotelera, de todo eso. Es un negocio integral, porque aquí está sucediendo algo que ya lo deben de saber. Oye, y lo que no tenía Las Vegas, que era atracciones para chavos, ya las tienen. Pero por mira, ya hay una involución en el tema del acceso físico a los casinos, porque ahora los casinos son virtuales. La gente cada vez está apostando más en línea de todo tipo. Pueden jugar blackjack, jackpot. Sí, pero lo que es una realidad es que el ambiente de un casino... Por eso, a eso voy. Si tú solo tienes en México el casino, vas a perder negocio poco a poco, porque no hay una actividad atractiva complementaria. No hay música, en Las Vegas, si tienes el Cirque du Soleil, y tienes a Celine Dion y a quien tú quieras, pues la gente va a seguir, juega un rato, va a un casino, va a un espectáculo, a un show, cena bien, come bien. Pero si no tienes todo esto de manera integral, hay 20,000 pues el tema del casino por sí solo va a ser desplazado también por los móviles. Yo creo que vamos a tener que invitar al arquitecto a otro programa, ¿no? Para recapitular muy breve, arquitecto, nos platicas cómo acaba la consulta, qué sigue, y sobre todo, muy breve, cuáles son los 3 proyectos más importantes en este momento de Fonatur, además del Tren Maya. Pues mira, nosotros queremos hacer esto de Huatulco, empezar a analizar Huatulco. También tenemos un plan de expansión en Iztapa. Estamos ya asociándonos con vecinos, precisamente uno que colinda hacia el sur y otro hacia el norte, para hacer una asociación y volver a impulsar esto. Y estamos viendo cómo optimizamos toda la cuestión del norte de la escalera náutica. Era lo que te iba a preguntar, justo me robaste las palabras. Entonces, ¿se piensa reactivar el tema de la escalera náutica? Yo creo que la idea original fue muy buena. Creo que lo que necesitamos es un claro diagnóstico por qué no jaló cuando la idea era buena. Además, muy bien, pero hicieron la consulta con todas las comunidades de ambos lados del Mar de Cortés,
con los hoteleros, con todo el mundo. A mí me tocó participar un poco en ese proyecto y después se paró y era un proyecto de verdad muy importante. No, yo creo que cuando uno lo oye y ve la lógica y ¿qué pasó? Sí. Entonces hay que entrar ahí y saber, hacer un diagnóstico muy, muy objetivo, no político, ojalá se reactive, creo que es muy importante para esa zona. Pues ojalá arquitecto, que sirva como pretexto que nos vengas a platicar sobre... Además somos vecinos. Somos vecinos, no me cuesta. Oye, ¿algún nuevo CIP, un centro integralmente planeado? Ya no tienen... No, yo ahorita no, yo creo que tenemos que consolidar, o sea, van a ser los CIPs van a ser los que van a salir del Tren Maya, porque ahí se van a generar algunos CIPs, pero van a estar en esa zona, pero hacer uno tradicional, yo creo que hay que entrar para las siguientes generaciones, porque el turismo, como bien dice Enrique, tiene un potencial en este país. El chiste es saberlo sacar. Después de año y medio que estás involucrado con el tema del Tren Maya, ¿sigues pensando que el tren puede ser un detonador de desarrollo, de empleo, sin que contamine, sin que afecte al medio ambiente en esta zona tan vulnerable? Y no solo en ese sentido que no, sino que va a ayudar a preservar la selva. Eso te puedo traer ya pruebas de eso ya muy fehacientes en unos meses. Va a ayudar al reordenamiento territorial, que es importantísimo. Entonces el tren sí tiene como medio de transporte ciertas virtudes, ciertas características que pueden ayudar bastante. Entonces, dependiendo de lo que salga de la consulta, hacemos otro programa, invitamos al arquitecto Ceballos. Sí, más bien a Gerardo. A Gerardo, que es... Perdón, al arquitecto, al doctor Ceballos, que es biólogo, que es uno de los grandes científicos mexicanos en términos de biodiversidad. Bueno, pues gracias, está Víctor Prianti, gracias, Aida Nava, gracias, Mario Lascano, gracias. Mario Alberto, saludos. Diego, gracias. Manuel Betancourt, gracias. Gracias a toda la gente. Y el anuncio para... Y bueno, hombre, pues gracias a nuestros amigos de la Asociación de Locutores. Y a las 5 lo esperamos aquí en Última Llamada. Sí. Hoy justamente se cumplen 20 años que hundimos un par de barcos en el Mar de Cortés, el APA 03 y el Fan Min, para generar arrecife artificial. Y hoy vamos a tener aquí a Manuel Lascano, este gran buzo explorador. Vamos a hablar con la directora del parque de ahí de Espíritu Santo y vamos a hablar también con Flavio Cházaro, que es el director del proyecto para Pronatura. Fue un gran proyecto porque con ese iniciamos el proyecto de generación de creación de arrecifes artificiales, que es muy importante. No se lo pierda, Última Llamada en un rato. Gracias, Miguel. Gracias, Enrique, arquitecto. Gracias, Enrique. Un gusto. Gracias. Gracias, Chuchín. Gracias, Jimé, ahí en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo. Que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta el viernes.